Bueno, buenas noches, ya es de noche. Les doy la bienvenida a todos a esta clase que es la segunda importante de comunicación celular. Dos cuestiones voy a decir antes de largar ya, y es, primero, lo valioso del práctico, que no me equivoqué cuando le pedí a Federico que organizara el práctico para fijar lo que habíamos dicho en la parte teórica del viernes, y así poder continuar, porque continuar metiendo contenidos sobre una estructura floja nos imposibilita entender todo. Entonces ahora sí va a ser más fácil, bueno, poder continuar este tema que es muy complejo, pero muy lindo también. Y bueno, eso quería decirles. Vamos a ver acá. Aclaremos dudas. Si estamos hablando de que hay segundos mensajeros, ¿quiénes fueron los primeros? Somos pocos, así que pueden abrir el micrófono. No creo que se arme lío si abren los micrófonos. Qué problema, ¿no? ¿Quién habla? Renzo habla. Primeros mensajeros no serían las proteínas que reciben al receptor ligando. No, esos son los receptores del primer mensajero. El primer mensajero es la señal que viene de fuera de la célula, y esa es la señal. Ese es el señal o primer mensajero, es lo mismo. Es la molécula señal o primer mensaje. Y luego, no pudiendo ingresar a las células, que ese es uno de los casos, va a tener que tener un anclaje en la superficie celular, puesto que no va a poder ingresar. Ese es el receptor de ese primer mensaje, formando entonces, como dice Nadia, el complejo receptor ligando o receptor primer mensajero o receptor señal receptor específico. Da igual cómo le den el nombre, mientras no se olviden de decir que hay un primer mensajero, un ligando, una molécula señal, su receptor en la membrana, en el caso que sea, digamos, proteica o glucoproteica, que digamos no puede atravesar la membrana lipídica. ¿Estamos? Este es un sistema que requiere que la información que implica, dijimos, la molécula señal o ligando suelto no es nada. Es como un asteroide en el cosmos para nosotros. No tenemos ni idea de lo que está pasando con eso. Sí hay una información cuando esa señal se acopla a su receptor, porque al cambiar al receptor le estoy tocando algo a la célula. Por lo tanto, la señal fisiológica en realidad está en la unión de la señal con su receptor, o sea, del primer mensaje con su receptor específico. Recién ahí para la célula hay algo que es una información, un cambio energético que significa algo para esta célula fisiológicamente hablando. Entonces, más señal o primer mensajero, más receptores y complejos formados, más estímulo, digamos, interno para la célula. Nuestro problema fue decir, bueno, pero si la señal o ligando o primer mensaje queda fuera de la célula, ¿por qué la célula responde? Responde porque ha sido tocado, saturado un receptor, y eso desencadenó que se forme otra molécula interna en representación, por decirlo así, de la molécula externa o primer mensaje. Ese es nuestro segundo mensajero intracelular o interno. Entonces, hace falta que, por ejemplo, no sé, la hormona del crecimiento entre a la célula. No. La hormona del crecimiento es proteica, entonces llega al receptor,
que le corresponde específico en las células, y ese complejo desencadena que se eleve una sustancia interna, que es el segundo mensajero, y eso hace que se modifiquen proteínas de la célula y entonces hay una respuesta. Y esas son las proteínas diana. ¿Son dianas de quién? Del ataque, por decirlo así, del cambio que le van a proporcionar estos mensajeros internos o segundos mensajeros. Ahora sí está claro. A ver si los veo. A los que están mostrándose. Los que tienen cámara, ¿me pueden decir si se entendió? Melina, Carla, Renzo, bueno. Ok. Entonces, nunca más confundamos esto. Es primer mensaje y segundo mensajero interno o intracelular. ¿Mm? Bien. Entonces, volvemos a compartir. Entonces, ahora, para que nos quede bien claro, volvemos a compartir para que nos quede bien claro la presentación del Silverton, donde teníamos los 5 pasos de la vía de señalización básicos. Puede haber más o menos agregados a ellos. Nosotros tenemos el primer mensaje o molécula señal o señal externa. ¿Qué significa un estímulo? Claro que sí, pero cuando se una al receptor de membrana específico, que puede no estar en la membrana, ya lo vamos a ver, en la mayoría de los casos sí, queda afuera, no ingresa, tiene un alter ego, alguien que le hace de interno, que es el mensajero o molécula de señalización intracelular. Esto es el segundo mensajero rojo, con amplificación o no, que también va a figurar en rojo la enzima de amplificación, para hacer más copias. Por cada una de estas primeros mensajes externos, con las enzimas de amplificación dijimos que hacíamos cientos de segundos mensajeros internos para amplificar justamente la respuesta celular. ¿Y cómo llegamos a la respuesta celular? Dijimos que en fisiología no hay nada, no hay cambio, si no hemos logrado alterar proteínas o enzimas, que es lo mismo. Entonces, de alguna manera, modificábamos, no todas, algunas de las proteínas importantes de la respuesta celular, a las cuales le llamamos diana. ¿Por qué? Porque son las dianas o blancos de la modificación que les van a hacer los segundos mensajeros. ¿Sí? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a retomar donde se interrumpió la clase anterior, que era el caso más frecuente de receptores de primeras señales o primeros mensajeros o ligandos es que esta naturaleza química del ligando sea algo de naturaleza proteica, oligopéptido o algo así, glucoproteína, proteína, pequeño fragmento de aminoácidos, etcétera, en los cuales podemos incluir cualquiera de los neurotransmisores u hormonas que sean de tipo proteico y que, claro, por su naturaleza no van a pasar la bicapa lipídica. Por lo tanto, sí o sí necesitan tener un receptor en la membrana celular o plasmática. Cuando se una y forme el complejo señal-receptor, desencadena hacia adentro segundos mensajeros, vías de transducción, etc. Y la respuesta celular es rápida. ¿Por qué? Porque cualquier señal proteica que llegue a la célula inmediatamente genera el mensajero intracelular o segundo mensajero y este modifica a fosforila o hace algo con las proteínas diana y se da la respuesta. Listo. En unos minutos tenemos la respuesta celular asegurada. La mayoría de los casos de las señales externas o primeros mensajeros está en este caso.
Pero también existe el otro caso, que es la molécula señal es o muy pequeñita y polar o es un lípido, no muy grande. En cualquiera de estos casos, por lo que ya saben ustedes de membrana, se meten entre los fosfolípidos y pueden pasar, o sea, son lipófilos, ¿sí? O hidrofóbicos. Entonces, por apetencia con su naturaleza tipo lipídica, con los fosfolípidos de la membrana, atraviesan la membrana. Entonces, es imposible tener un receptor en la membrana para un lípido porque se pasa. Entonces, en estos casos, cuando la naturaleza de la señal primaria es lipídica, el receptor puede encontrarse en dos ubicaciones. O hay receptores sueltos dando vuelta para este lípido en el citoplasma, o sea, en el citosol, los jugos del citoplasma, o bien, inclusive a veces, los tienen directamente dentro del jugo nuclear. Voy a decir ejemplos. ¿Qué ejemplos podemos tener de estas moléculas señal primarias, el cuadradito, el redondelito amarillo, que estén en nuestro cuerpo, que lleguen a células diana a, mediar una respuesta? Las hormonas sexuales, las hormonas que salen de nuestros ovarios, de nuestros testículos, son hormonas lipídicas. Por ejemplo, los estrógenos, el estradiol es uno de ellos, la progesterona, la testosterona, ese ONA de la finalización en ONA, ya nos está diciendo que son lípidos esteroides. Y por lo tanto, estas hormonas salen de nuestros ovarios, salen de nuestros testículos y circulan como, si son de naturaleza lipídica, tienen que salir de ovario y testículo a la sangre. Pero ¿cómo hacen para salir desde los capilares del ovario y testículo a circular? Tienen que tener, que les hayan agregado un pedacito, una molécula transportadora que sea hidrofílica, o sea, que permita que circulen en el plasma de la sangre, que es de base acuosa. Y así son transportadas. Pero cuando llegan a sus células diana, que sería el caso del grafiquito que estábamos viendo, en ese caso van a pasar adentro de sus células diana, se les van a liberar el transportador acuoso y se van a unir a su receptor. Sea que en el citosol o sea dentro del núcleo, el complejo formado por la hormona o señal lipídica y su receptor gatilla una cosa que es diferente, que es este complejo de hormona lipídica receptor tiene o afinidad por unirse a alguna parte de la cromatina. O sea, directamente a tocar unirse en una porción del ADN del núcleo celular y ahí abrir, cerrar, activar o desactivar genes. Por lo tanto, supongamos el ovario, el testículo o a la corteza suprarrenal, que también libera hormonas lipídicas, liberar estas hormonas, tienen que llegar a la célula, ingresar, unirse a su receptor. Después, juntos, el complejo hormona-receptor, entrar al núcleo, o si ya se formó en el núcleo, buscar con el jugo nuclear, esquivando cromatinas y demás, una secuencia específica. Activar esos genes, y esos genes, depende de qué sean, van a dar la respuesta celular. Por lo tanto, esto lleva más tiempo. Y lleva también más duración. Antes, la hormona proteica llegaba a su receptor de membrana, respuesta celular, y se acabó al poco tiempo. Acá hemos activado genes. Estos genes empiezan a producir algunas proteínas y esto va a durar horas o más bien días.
Por lo tanto, decimos así, los receptores en las células blanco pueden estar ubicados en la superficie celular o en el interior de la célula. ¿Cuándo están dentro de la célula? Cuando la señal atraviesa la membrana lipídica. Cuando se forma el complejo señal lipídica receptor, activa o desactiva genes, la respuesta tarda más en elaborarse y dura mucho tiempo. Ejemplo, todas las proteínas llamadas sexuales o también los corticoides que surgen de las glándulas que están arriba de los riñones, de las suprarrenales o adrenales. El otro caso es cuando la señal tiene el receptor en la membrana, porque no es lipídica, y desencadena hacia adentro la formación de un segundo mensajero o mensajero intracelular, que es como que la representa internamente y modifica células diana y la respuesta es rápida. ¿Vamos? No hay más. Son esas dos formas de actuar, digamos, las que tenemos. Tenemos o receptor intracelular o receptor en la membrana de acuerdo a la naturaleza química del primer mensajero o de la molécula señal extracelular. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí Fede colocó la respuesta. Muy bien, Fede, a lo anterior. Vamos a, si estamos de acuerdo, seguimos un poquito más, porque quiero llegar a un tema realmente fascinante, que es el de los AINES, la aspirina, el ibuprofeno y todo eso, y las inflamaciones, el dolor y todo eso. Bueno, entonces acá teníamos un esquema básico de las vías de transducción. Las vías de transducción básicas eran los 5 elementos, pero esto está hecho para los que tienen receptor en membrana, o sea, cuando el primer mensajero es proteico similar. Entonces, el complejo formado tiene que transducir una información amarillo rombito en otra cosa distinta, que es redondito rojo, que es el mensajero intracelular. Por eso hay una transducción. No es lo mismo lo que hay afuera que adentro, pero este representa el de afuera. Entonces, por eso le decía que es como un alter ego del de afuera. Y acá, cuando hay amplificación, en vez de uno, hay decenas o cientos de segundos mensajeros. Siempre terminábamos en que alteramos proteínas dianas. ¿Dianas de quién? Del segundo mensajero y sus reacciones. Y esas proteínas son las que ejecutan o hacen ver una respuesta celular. Bien. Complicando ahora, esto era el esquema de cómo es la transducción de señales externas que no pueden ingresar, básico. Y las vías por las cuales ocurrían estas transducciones eran: unido al receptor, puede iniciar directamente la generación del segundo mensajero. Esto todavía no lo vimos nosotros, ya lo vamos a ver. Segundos mensajeros, y muy sencillo y corto es: abren o cierran canales, cambian el voltaje de membrana, o entran iones o salen iones, listo. Primera forma. Segunda forma, el segundo mensajero, en vez de abrir o cerrar canales, aumenta otro ion intracelular, que por ejemplo puede ser el calcio. El calcio genera, a través de alterar proteínas que son modificadas por el calcio, algún tipo de movimiento de vesícula, contracción, exocitosis, movimientos dentro de la célula, etc. Tercera forma, señal externa con su receptor mediante todo un proceso de transducción de señales, que ya vamos a ver hoy o la próxima, que son, por ejemplo, proteína G, activan proteinquinasas. ¿Qué era esto? Las quinasas de las proteínas, las que fosforilan o desfosforilan proteínas. Ya cambiaron esas proteínas, al fosforilarlas ya cambiaron esas proteínas diana, que siempre acuérdense que las proteínas diana están en azul, y
fosforiladas por las proteinquinasas, ya ahora hacen otra cosa, que es la respuesta celular. Si la célula, por ejemplo, no se iba a mover y las proteinquinasas, ahora fosforiladas, hacen que se mueva, la respuesta celular es movimiento. Y en este esquema básico nos movemos para continuar, porque esto lo vimos, cortito, pero lo vimos el otro día. Entonces, teniendo en cuenta este esquema, que hay miles de variantes además, porque a veces hay reacciones químicas que se cruzan unas con la otra, terminan abriendo canales estas, ya lo vamos a ver, pero tenemos que tener en la mente clara con estos caminos básicos de qué pasa dentro de la célula una vez que llegó una señal externa. Bien, esta está en el PowerPoint y es para graficar esto, justamente. ¿Cómo responde una célula? Sea fosforilando, desfosforilando, uniendo calcio, siempre va a haber algún cambio en receptores y transportadores de membrana, o bien proteínas G, por ejemplo, que van a regular síntesis de proteínas, otras cosas. Se pueden cambiar la actividad génica, se pueden cambiar enzimas y se pueden activar proteínas del movimiento o motoras. Ya le va a quedar más claro esto, no se preocupen. Esto hay que machacarlo hasta que lo entendemos. Un tema interesante es decir que siempre que llegó una señal extracelular y se transdujo al interior, hay cadenas de reacciones. No es una sola reacción. Y este tema, cadenas de reacciones o cascadas de reacciones, nos sirve para cuando veamos coagulación en sangre y otros temas, o sea que está bueno entenderlo de ya. ¿Qué es o sea, las vías de transducciones significan cascadas de reacciones internas? ¿Qué es una cascada? Cascada es cuando yo en una reacción, recuerden siempre que tenemos algo que funciona como reactante, a quien yo voy a modificar y obtener el producto. En estas reacciones tenemos, en general, una proteína, una sustancia que está muy piola, no tiene ningún defecto, está todo bien, nada más que le llamamos inactiva. ¿Por qué? Porque no está haciendo ningún cambio a otros. Está inactiva. En este caso, una molécula que hemos denominado A. A circula dentro de la célula, pero también podría ser fuera de la célula. En este tema que estamos viendo, que es adentro de la célula, A estaría inactiva dentro de la célula. Pero cuando llegó la señal y se unió a su receptor, el cambio que hizo fue activar a A, que estaba dormida y ahora está activa. ¿Qué significa A activa en esto de la cascada? Bueno, que esto no termina ahí, por eso le llamamos cascada. Es una cascada porque ahora que apareció A activa, resulta que despierta a una tal B, que también estaba ahí, pero inactiva, y activa a B. Esto parece una pavada, pero no lo es. Primero, porque la señal tiene que llegar, si no, no pasa nada. Segundo, la señal unida a su receptor tiene que haber A inactivo dando vueltas y suficiente dentro de la célula para que se produzca suficiente A activa. Pero A activa da vueltas ahora y si no encuentra B inactiva tampoco pasa nada y se corta esto acá. Entonces la cascada funciona porque hay suficientes reactantes de todas las reacciones que se tienen que dar una tras de otra. Y porque se dan justamente en secuencia, o sea, una detrás de otra. La señal puede llegar y haber mucha B inactiva, mucha, pero si no se puede activar A, la cascada no funciona. Entonces, hay que tener en cuenta esto. La señal tiene que ser suficiente, bárbaro, pero adentro tiene que la célula tener los elementos inactivos para activarse. Y a su vez estos activar en secuencia a los inactivos de la próxima reacción y así generar lo que denominamos cascada. ¿Por qué es importante la cascada? Las cascadas pueden ser 2,
como vimos recién, 3, 4, o sea, acá hay 1, 2, 3, 4 reacciones en esta cascada. Pero hay cascadas de 8. Lo que importa acá es que yo voy a obtener, o sea, la cascada busca, por decirlo de alguna manera antropocéntrica, un producto. Busca finalizar la cascada con, supongamos, este producto acá, y hay cascadas que buscan tener este producto acá y este de acá, o sea, 2 productos finales. No importa cómo sea, todas las cascadas dependen de las reacciones anteriores que se hayan dado en tiempo y forma. Digamos que son jodidas las cascadas. Decir algo. Claro, porque la señal llega con su receptor, forman el complejo, pero a lo mejor hay A inactiva, B inactiva, C inactiva y no está el sustrato final. Entonces no hay producto que buscábamos. A lo mejor hay A inactiva, C inactiva, sustrato y tenemos poco B. Entonces, todas dependen de la anterior. Y el producto final aparece solo si la cascada completa se dio en orden y secuencia, orden que secuencia y en cantidad suficiente. Porque también puede pasar que yo tenga un poquitito de B inactivo, entonces la cascada produce poco producto, porque claro, no va a haber mucho B activo, entonces muy poca C inactiva se va a activar, por más que haya mucha C inactiva dando vueltas, y así. ¿Se entiende lo que estamos diciendo de las cascadas? A ver. Hoy siempre lo del tiempo. ¿Se entiende, chicos, chicas? Bien. Ok, qué suerte. Bueno, en estos 10 minutos entonces que nos quedan, vamos a ver si podemos acelerar un poquito esto. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos esto, o sea, una transducción de señal o primer mensaje a segundo mensajero y todos los cambios que producen internos hasta la respuesta, con amplificación, sin amplificación, con proteína G, con lo que sea, es una cascada. Va a haber cascada acá. Entonces va a haber respuesta si hubo calcio, si hubo proteína unidora a calcio, si hubo proteína quinasa suficiente, si había proteína dando vuelta para fosforilar. ¿Se entiende eso? Entonces, las transducciones al interior celular para obtener las respuestas son cascadas, así que son jodidas. Pero por suerte, en general funcionan porque estamos homeostáticos y bien y sanos. Obviamente que en algunos síndromes, malestares o enfermedades, alguna de los problemas aquí en estas cascadas va a haber. Pero estas cascadas, estamos hablando de cascadas intracelulares. Cuando nosotros hablemos de estas cascadas, por ejemplo, en el proceso de coagulación, se va a estar dando en la sangre, o sea, fuera de las células. Bien. Esto lo puse yo. Hoy estuve arreglando todo esto para ver si nos resulta fácil y lindo este tema. Como resumen, hasta ahora hemos visto el primer mensajero o señal química pueden ser hormonas, neurotransmisores, neuromoduladores, que todavía no les dije nada de eso, algunos gases, como el NO, el CO, el CO2, y algunos iones, como el calcio. Mientras, ojo, los segundos mensajeros, estos son producidos dentro de la célula, cuando aparecen estos desde afuera de la célula, son el AMPC, o sea, el AMP cíclico, el GTP cíclico, el ion calcio, o el ion calcio puede venir de afuera, y también lo más común es que sea mensajero intracelular o segundo mensajero, como les mencionó Fede, pero que yo se los voy a explicar hoy o en la próxima, el IP3, el DAG, el óxido nítrico y este que me encanta para los laboratoristas, que son los derivados del ácido araquidónico.
no se preocupen que esto está en la PPT y que va a estar en la explicación. Les puse ahora la vía de canales iónicos porque sí me da el tiempo para explicarla. O sea, estamos en esta forma de transducción que es, llega una molécula señal, activa un receptor de membrana, pasa algo acá en la membrana y se alteran los canales iónicos que se abren, en el caso que estuvieran cerrados o que se cierran. Bueno, la vía entonces de los canales iónicos es que lo que ha llegado desde fuera como señal lo hemos transducido a algo interno que abrió canales y nos cambió o potencial de membrana en reposo o con cambio de potencial nos va a abrir, por ejemplo, otros canales dependientes de voltaje y así se va complicando la cuestión. Pero claramente la vía de los canales iónicos es yo, célula, respondo ante la señal externa con la apertura o cambio en canales específicos, sean de sodio, de potasio, de cloruro o de lo que sea. Esta, bueno, no era tan corta, pero vamos a decir así. Acá hay un canal para iones, acá hay un canal para iones. Este canal es una proteína canal, pero a la vez es receptora. Recibe una señal extracelular o primer mensajero. Entonces, cuando la señal llega y su receptor es una proteína que a la vez es canal, si la abre, ese ion entra. Le abre la compuerta y entra. Y ese ion es el que nos cambia el voltaje de la membrana. Por eso dice cambios en la permeabilidad, sea al sodio, al potasio o al cloruro, que son de los más importantes en sostener ese potencial de reposo. Como yo cambié el potencial de la membrana, los que sean canales sensibles a cambios de voltaje o dependientes de voltaje, se van a abrir todos o cerrar todos, dejando que entre su ion, el que sea, el potasio o el cloruro. Entonces, esa vía es la molécula señal que me hizo, me alteró un canal que al dejarme entrar el ion, por ejemplo, anoten porque el más típico de estos es, la señal abrió canales de sodio. Al entrar sodio, me achicó el potencial de membrana y al cambiarme el potencial de membrana, todos los canales que eran sensibles a voltaje se abrieron. Y por ejemplo, podría entrar ¿quién? Calcio. Por ejemplo, podría entrar bueno, ¿qué podría ser? Un cloruro, canal de cloruro. Esto implica, recuerden, un cambio eléctrico en la membrana. Todas las proteínas que sean sensibles al voltaje van a estar modificadas y hay una respuesta celular. Cuando entonces llega la señal y encuentra que su receptor es un canal mismo, pasa lo que hemos visto. Entra normalmente el sodio, pero podría ser calcio también, y cambia la permeabilidad, entonces depende de la célula, si tiene muchos con compuerta para el potasio, para el cloruro, para el calcio, es lo que va a abrirse en la segunda etapa. Pero si a esta ligando, digamos, o primera señal o primer mensaje, encuentra una proteína llamada G, que ya lo vamos a explicar, es como que el conjunto va a activar a esta proteína G, que es de membrana, y que ustedes la ven, no pasa de lado a lado. La proteína G es una extrínseca que mira al lado citoplásmico. Bueno, ellas van a hacer toda una cascadita ahí que van a generar segundos mensajeros rojos. Acá está el rojo, ¿ves? Estos segundos mensajeros son distintos varios, todavía no los hemos desarrollado a todos, pero son los encargados de seguir con ¿qué?
con los cambios para arriba, o sea, abrir canales, que lo pueden hacer, o para abajo, cambiar proteínas y dar respuestas celulares. Entonces, en esta vía no nos perdamos. Siempre que llegó el mensaje extracelular, o lo recibió un canal como receptor también, o lo recibió un receptor, pero que vía proteína G también terminó abriendo o cerrando canales y cambiando voltaje en la membrana que hicieron que esta célula se active. Y también pueden anotar, esto puede ser muy común en neuronas o células musculares. ¿Por qué? Porque son células que cuando yo les cambio el voltaje de membrana, ellas o se contraen o largan neurotransmisor. O sea, son muy sensibles a cambios de voltaje y a dejar entrar el sodio, cambiar el voltaje de membrana y dar su respuesta celular. Espero que hasta acá se haya entendido. Quisiera saber, entonces, si me entendieron hasta acá, sería un gol de media cancha porque es un tema complicado y más para dar así en esta forma. Pregunto, a su vez, son, gracias primero que nada,